La voz tras la sombra. Hay una habitación a la que nunca debía entrar. Lo sé ahora. Lo sé cada mañana cuando me despierto y lo primero que hago antes de abrir los ojos es verificar que la luz del cuarto esté encendida. Lo sé cuando me cambio de ropa y veo la marca de mi muñeca derecha. Esa cicatriz que el médico no supo explicar, que no termina de sanar del todo, que tiene la forma de algo que ninguna mano humana debería tener. Han pasado casi 4 meses desde esa noche y todavía no puedo dormir con la oscuridad. Me llamo Rodrigo, tengo 42 años. Soy camionero independiente. Llevo 16 años haciendo eso. Conozco las carreteras federales de este país mejor de lo que conozco mi propio barrio. He dormido en mi cabina, en paraderos de camiones, en moteles de tercera que huelen a humedad y a décadas de hombres cansados. No soy de los que se asustan fácil. Quiero que eso quede claro. Era un jueves de octubre. Venía bajando de Zacatecas cargado con equipo industrial, con entrega programada en Querétaro para el viernes al mediodía. La ruta era la de siempre. Federal 45, luego empalme con la 57, un trayecto que había hecho docenas de veces, casi en piloto automático. Pero esa noche la tormenta llegó diferente. No es que no hubiera lluvia en el pronóstico, sí la había. Pero a eso de las 11:30 de la noche, en el tramo entre Ojo Caliente y Villa de Reyes, el cielo se desplomó. No lluvia, descarga, que convierte el pavimento en un río en cuestión de minutos, que hace que los limpiaparabrisas pierdan sentido porque ya no importa lo rápido que vayan. Reduje velocidad, puse las luces de emergencia y empecé a buscar dónde detenerme. Fue entonces cuando vi el letrero. Un anuncio de lámina oxidada, iluminada por un foco amarillo que parpadeaba. Las letras decían: Motel El Descanso, habitaciones disponibles. Y debajo, una flecha apuntando a un camino de terracería que se perdía entre los mezquites. Dudé. Los caminos de terracería y los tráileres no son buenos amigos, pero la lluvia arreciaba y en ese tramo de la carretera no había más opciones a la vista. Tomé la decisión en 3 segundos. El camino era angosto pero firme. Unos 200 metros adentro apareció el motel. Una construcción de un piso, forma de L. Tal vez 12 habitaciones numeradas en fila. Una luz encendida en la ventana de recepción. Nada más. Estacioné el tráiler en el espacio más amplio del estacionamiento de tierra. Me bajé empapado en 10 segundos y entré a recepción. La mujer detrás del mostrador era mayor, 60 y tantos, quizás más, pelo gris y recogido con fuerza, delantal de cocina encima de una blusa de flores. No levantó la vista cuando entré, solo dijo en voz muy baja: «Queda una habitación». «¿Cuál?», pregunté. «La 9». Me entregó la llave sin más palabras. Una llave de metal, de esas antiguas con un llavero de plástico amarillo desgastado donde estaba grabado el número. Le pagué en efectivo. Le pregunté si podía pedirle algo de comer. Me dijo que la cocina estaba cerrada. Y salí de recepción bajo la lluvia hacia la habitación 9. Debí haberme ido. Debí haberme quedado en mi cabina. Pero en ese momento lo único que quería era una cama. La habitación era lo que esperaba. Cama matrimonial con colcha verde desgastada, buró con lámpara, televisión de pantalla plana vieja fijada a la pared, baño pequeño al fondo, olor a humedad y a un desinfectante barato con olor a pino. Sobre la cama,
Centrada en la pared había una pintura enmarcada, una escena de campo, caballos en una pradera, cielo nublado, colores apagados, nada especial, excepto que el cuadro estaba torcido, no levemente, estaba notablemente inclinado hacia la izquierda, como si alguien lo hubiera empujado de un manotazo y nadie se hubiera molestado en enderezarlo. Lo enderecé, por costumbre, supongo, por ese reflejo de orden que uno desarrolla cuando vive mucho tiempo en espacios que no son suyos. Me bañé, me cambié, puse la alarma del celular para las 6 de la mañana, apagué la luz y me quedé dormido escuchando la lluvia golpear el techo de lámina. Cuando abrí los ojos el cuarto estaba en penumbra. La luz del baño que había dejado encendida con la puerta entornada proyectaba una franja amarilla en el suelo. Miré el reloj del celular, 2:17 de la mañana. Algo me había despertado. No supe qué. Miré hacia la pared. El cuadro estaba torcido otra vez. Exactamente igual que cuando llegué. El mismo ángulo, la misma inclinación hacia la izquierda. Me quedé mirándolo un momento. Pensé, corriente de aire. Pensé, la pared está chueca. Me convencí de eso y volteé hacia el otro lado. Fue entonces cuando me di cuenta de que la televisión estaba encendida. Una pantalla de estática blanca y gris sin sonido, iluminando el cuarto con esa luz fría y nerviosa. La televisión que yo nunca había encendido. Me levanté, busqué el control remoto sobre el buró y la apagué. Me acosté de nuevo, cerré los ojos, y a los 2 minutos escuché el clic de la televisión encendiéndose sola. Me senté en la cama. El corazón ya me latía más rápido de lo que debería a las 2 de la mañana. Desconecté el cable de la televisión de la toma corriente y lo enrollé. Bien, problema resuelto. Entonces escuché los pasos, arriba, pasos lentos, deliberados, que cruzaban de un extremo al otro del techo. 1, 2, 3, una pausa, y luego regresaba. Me puse los zapatos y salí al pasillo. La lluvia había bajado a llovizna. Caminé hasta recepción, empujé la puerta entornada y la señora estaba ahí, de pie, frente al mostrador, como si no se hubiera movido en horas. «Hay alguien en el cuarto de arriba», le dije. Me miró, sus ojos eran oscuros y muy quietos. El motel es de un solo piso y no añadió nada más. Volví a la habitación. Me senté en la orilla de la cama, con el celular en la mano, buscando señal para llamar a alguien. A quien fuera. 2 rayitas. Luego 1. Luego nada. Los pasos del techo habían parado. El silencio fue casi peor. Pensé en salir al tráiler y dormir ahí. Pensé en arrancar de una vez, lluvia o no. Pero algo me detuvo. Ese orgullo estúpido de no querer sentirme ridículo, de no querer admitir que un cuarto de motel me había puesto nervioso. Me levanté para ir al baño. Necesitaba agua. Abrí la llave del lavabo. Me incliné para beber y cuando levanté la vista hacia el espejo, estaba empañado. No del vapor, no había corrido agua caliente. Empañado desde adentro, como si alguien hubiera estado respirando contra el vidrio por el otro lado. Y en el vapor, trazadas con un dedo, había 2 palabras. Ya llegué. No respiré por lo que me pareció un minuto entero. Salí del baño caminando de espaldas, sin quitar los ojos del espejo. Tomé la llave de la habitación y abrí la puerta al pasillo. Las luces del corredor, esas lámparas largas de neón que zumbaban suavemente, empezaron a apagarse, de una en una, desde el extremo más lejano del pasillo avanzando hacia mí. La última luz antes de mi puerta parpadeó 3 veces y se apagó. Entré corriendo, cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella. Tomé el teléfono de la habitación.
uno de esos aparatos de plástico beige de hace 20 años, y llamé a recepción. Sonó 2 veces. La señora contestó. Señora, necesito que venga a la habitación 9. Hay algo. Ah, dijo. Solo eso. Ah, como si entendiera perfectamente de qué le hablaba. ¿Puede venir? Insistí. Hubo una pausa larga y luego con esa voz plana sin inflexión, sin ningún tipo de alarma. La señora de la 9 siempre regresa a su cuarto. Siempre regresa. No se preocupe. Solo no la mire directamente. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Pero ya había colgado. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el tono de línea muerta. La señora de la 9. Sentí algo que no había sentido en muchos años, una certeza fría y irracional que se instala en el pecho antes de que el cerebro termine de procesar lo que estaba pensando. Esa certeza antigua que los humanos tenemos desde antes de aprender a hablar. Había algo en ese cuarto, algo que lo consideraba suyo, y sabía que yo estaba ahí. Me moví hacia la puerta, giré la manija, no se dio. Volví a intentarlo, la manija giraba con normalidad, pero la puerta no se abría. Como si hubiera algo del otro lado empujando, o como si el marco mismo se hubiera sellado. Golpeé la madera con el puño, grité, nadie respondió. Las luces de la habitación parpadearon una vez y se apagaron. En la oscuridad lo primero que hice fue encender la linterna del celular. La batería marcaba un 12%. El haz de luz recortó el cuarto en sombras duras. La habitación estaba vacía. Agarré la luz por cada rincón, la cama, el buró, el closet de madera con la puerta entreabierta, la entrada al baño. Vacío. Apunté la linterna hacia la esquina del fondo, a la derecha del televisor, y ahí estaba. Una figura de mujer de pie, completamente inmóvil, alta, delgada, con un vestido que parecía oscuro. No podía determinar el color con exactitud. El pelo largo, liso, cubriéndole la cara por completo, cayendo hacia adelante, los brazos pegados al cuerpo, los pies juntos. No respiraba, no se movía. Recordé lo que había dicho la señora de recepción. No la mires directamente. No aparte la vista. No podía. El silencio entre nosotros era físico. Era una presión en los oídos. Y entonces parpadeé. Solo un instante. Cuando abrí los ojos la figura estaba a 1 metro de mí. No había escuchado ningún movimiento, no había crujido, no había roce, no había nada. Solo desapareció de la esquina y apareció frente a mí, como si el espacio entre ambos puntos no existiera. El pelo seguía cubriéndole la cara. Quise gritar, no salió ningún sonido. Extendió la mano. Era una mano blanca, larguísima, con los dedos demasiado delgados, demasiado largos, y antes de que pudiera reaccionar, antes de que mi cuerpo obedeciera la orden de retroceder que mi cerebro enviaba con desesperación, sus dedos rodearon mi muñeca derecha. El frío fue instantáneo, no el frío del invierno, algo más profundo, algo que venía de adentro del hueso, como si el calor de mi cuerpo estuviera siendo absorbido hacia algún lugar que no existe en este mundo. Y escuché su voz. No era una voz que saliera de una garganta, era un sonido que parecía formarse directamente dentro de mi cabeza, sin pasar por el aire, sin volumen, sin dirección. Solo palabras que aparecían en mi mente como si siempre hubieran estado ahí. Quédate. Este es mi cuarto. Quédate. Este es mi cuarto. No podía moverme. No era parálisis física. Mis músculos respondían, los sentía tensos, disponibles, era otra cosa, como si la intención de moverme se disolviera antes de llegar a mis extremidades, como si alguien hubiera puesto un vidrio entre mi voluntad y mi cuerpo. Miré la ventana, no lo pensé, lo hice. Tomé la lámpara del buró, el pie de metal pesado, con la mano que tenía libre, y la lancé contra el vidrio con todo lo que tenía. El vidrio estalló.
Y con ese sonido, como si rompiera también el hechizo, el agarre de mi muñeca se soltó. Salté por la ventana, me corté la palma de la mano con el vidrio que quedó en el marco, pero no lo sentí en ese momento. Caí sobre la tierra mojada, fuera, me levanté de inmediato y corrí hacia el tráiler. Las manos me temblaban, tanto que tardé casi un minuto en encontrar las llaves en mi bolsillo, en meter la llave en la cerradura de la cabina. En subir, arranqué el motor. Las luces del tráiler iluminaron el estacionamiento de tierra, los mezquites, la fachada del motel. Antes de meter reversa miré el espejo retrovisor. La puerta de la habitación 9 estaba abierta, y en el umbral, perfectamente encuadrada en el rectángulo de sombra, estaba la figura, de pie, inmóvil, con el pelo cubriéndole la cara. No avanzaba, no retrocedía, solo estaba ahí orientada exactamente hacia mí, aunque el tráiler estuviera a 30 metros de distancia y la lluvia y la oscuridad deberían haberme ocultado. Sabía perfectamente dónde estaba yo. Salí del camino de terracería sin apagar los ojos del espejo retrovisor. Salí del camino de terracería sin apartar los ojos del espejo retrovisor. Cuando tomé la carretera federal y aceleré, el motel desapareció detrás de la curva y los mezquites. Manejé hasta las 5 de la mañana sin detenerme. Llegué a Querétaro con 3 horas de anticipación. Estacioné en el patio de la bodega receptora y no salí de la cabina hasta que el sol estuvo completamente arriba. La cortada de la mano tardó 2 semanas en sanar. Lo de la muñeca, no. El médico que la revisó 3 semanas después de esa noche me preguntó cómo me la había hecho. Le dije que no recordaba. Era mentira, pero ¿cómo explicarle lo que había visto? La marca es de color rojizo, ligeramente elevada, 5 líneas paralelas, como los dedos de una mano cerrándose alrededor de la muñeca, solo que cuando el médico las contó en voz alta para su expediente se detuvo, las contó de nuevo y me preguntó, sin levantar la vista de mi muñeca, ¿cómo se hizo la sexta? No le respondí, no tenía respuesta. 6 marcas, como si la mano que me había sujetado esa noche tuviera un dedo de más. No busqué el motel del descanso en internet, no quise saber, no quise encontrar nada. Pero hace 2 noches, por primera vez desde octubre, soñé con un cuarto de motel. Olor a desinfectante barato, lluvia golpeando en techo de lámina, una colcha verde desgastada. Y sobre la cama, en la pared, un cuadro de caballos en una paradera. Torcido hacia la izquierda.